Cada vez que aprendemos o practicamos algo, se forman nuevas conexiones o se refuerza la comunicación de conexiones existentes. Antiguamente se creía que las conexiones que se formaban durante nuestro crecimiento quedaban estáticas sin ningún margen de mejora. Pero desde hace más o menos una década sabemos que la fuerza de estas conexiones puede variar de acuerdo con el uso o el no uso de las mismas. Esta capacidad se conoce como plasticidad sináptica y es un concepto clave en el estudio del aprendizaje y la memoria. Las diferencias en la inteligencia hasta ahora se han atribuido principalmente a diferencias en regiones cerebrales específicas. Sin embargo, los cerebros de las personas inteligentes también están conectados de forma diferente a los de las personas menos inteligentes. Es una pregunta para pensar. Un nuevo estudio apoya esta suposición. En personas inteligentes, ciertas regiones del cerebro están más fuertemente involucradas en el flujo de información entre las regiones del cerebro, mientras que otras regiones del cerebro están menos comprometidas con el flujo de información basura. Comprender los fundamentos del pensamiento humano es fascinante para los científicos y laicos por igual. Personalmente, a la psicología y la neurociencia les considero dos pilares fundamentales en la educación humana, que todas las personas deberían de estudiar. Las diferencias en las habilidades cognitivas y las diferencias resultantes, por ejemplo, en el éxito académico y las carreras profesionales, se atribuyen en gran medida a las diferencias individuales en la inteligencia. Un estudio recién publicado en Scientific Reports muestra que estas diferencias van de la mano con las diferencias en los patrones de integración entre los módulos funcionales del cerebro. Kirsten, Christian y Basten, del Departamento de Psicología de la Universidad de Gotha de Frankfurt, combinaron escáneres cerebrales MRI funcionales de más de 300 personas con modernos métodos de análisis de redes gráficas teóricas para investigar las bases neurobiológicas de la inteligencia humana. Ya en 2015, el mismo grupo de investigación publicó un metaestudio en la revista Intelligence en el que identificaron las regiones cerebrales, entre ellas la corteza prefrontal, cuyos cambios de activación se asocian de manera fiable con las diferencias individuales de inteligencia. Sin embargo, hasta hace muy poco no era posible examinar cómo estas regiones de inteligencia en el cerebro humano están funcionalmente interconectadas. A principios de este año, el equipo de investigación informó que en personas más inteligentes, dos regiones cerebrales involucradas en el procesamiento cognitivo de información relevante para las tareas cotidianas están conectadas más eficientemente en el resto del cerebro. Otra región del cerebro, el área de unión entre la corteza temporal y parietal que se ha relacionado con la protección de los pensamientos contra la información irrelevante, está menos conectada con el resto de la red cerebral. La diferente integración topológica de estas regiones en la red cerebral podría facilitar a las personas más inteligentes diferenciar entre información importante e irrelevante, lo que sería muy ventajoso para muchos desafíos cognitivos. Aquí tenemos la respuesta científica al por qué todos tenemos 24 horas, pero algunos parecen hacer más en 24 horas que el resto de las personas, tienen mayor concentración en lo relevante y al final se les reconoce como personas de éxito. En su estudio actual, los investigadores tomaron en cuenta que el cerebro está organizado funcionalmente en módulos.
Esto es similar a una red social que consiste en múltiples subredes. Por ejemplo, familiares o círculos de amigos, cercanos y lejanos. Dentro de estas subredes o módulos, los miembros de una familia están más fuertemente interconectados de lo que están con personas de otras familias o círculos de amigos. Nuestro cerebro está organizado funcionalmente de una manera muy similar. Primero, hay subredes de regiones cerebrales, identificadas como módulos, que están más fuertemente interconectadas entre sí. 2. El cerebro tiene conexiones más débiles con las regiones cerebrales de otros módulos. En este estudio, los investigadores examinaron si el papel de las regiones cerebrales específicas para la comunicación dentro y entre los módulos cerebrales varía con respecto a las diferencias individuales en inteligencia. Es decir, si una región cerebral específica otorga más prioridad al intercambio de información dentro de su propia red, en comparación con el intercambio de información con otras subredes. El estudio muestra que en las personas más inteligentes, ciertas regiones del cerebro están claramente más involucradas en el intercambio de información entre las diferentes subredes del cerebro para que la información importante se comunique rápida y eficientemente. Las personas menos inteligentes muestran un flujo de información más lenta en las mismas subredes del cerebro, y esta es una de las dos grandes diferencias entre personas inteligentes y personas menos inteligentes. El segundo descubrimiento es que el equipo de investigación identificó regiones cerebrales que están fuertemente desacopladas del resto de la red en personas más inteligentes. El resultado de esta desconexión es una mejor protección contra entradas de información irrelevante, una especie de filtro si se quiere. Suponemos que las propiedades de la red que hemos encontrado en personas más inteligentes nos ayudan a enfocarnos mentalmente mejor e ignorar o suprimir las entradas irrelevantes que representan una distracción, dice Basten, uno de los investigadores. Existe una vieja frase de filosofía que dice: no existe sabiduría para el que no tiene concentración. No existe concentración para el que no tiene sabiduría. Aquí podríamos decir lo mismo fácilmente. No existe inteligencia para el que no tiene concentración. Es posible que debido a sus predisposiciones biológicas, algunas personas desarrollen redes cerebrales que favorezcan comportamientos inteligentes o tareas cognitivas más desafiantes. Sin embargo, es igualmente probable que el uso frecuente del cerebro para tareas cognitivas desafiantes pueda influir positivamente en el desarrollo de redes cerebrales. Teniendo en cuenta lo que sabemos actualmente sobre la inteligencia, parece más probable una interacción de ambos procesos. Esto quiere decir que la inteligencia puede ser una combinación entre dos factores muy importantes: la herencia biológica y una fuerte exposición a desafiantes problemas mentales. Recordemos que el cerebro puede ser tratado como un músculo más del cuerpo, y doy un ejemplo con el que muchos se podrán identificar. Si pasa el tiempo y un día decides hacer ejercicio, al siguiente día sentirás como que un camión te pasó por encima. Eso es debido a que las fibras musculares se rompieron por el movimiento. Es horrible ese dolor en los músculos, pero si eres capaz de ignorar ese dolor y continuar ejercitándote, las fibras que se rompieron se van a regenerar y la masa muscular empezará a crecer más fuerte y más flexible. De la misma manera, cuando el cerebro se ve forzado a procesar considerables cantidades de información
empezará a desarrollar nuevas vías para permitir el flujo de toda esa nueva información. Intenta ver esas vías cerebrales por donde pasa la información como una carretera en el monte. Entre más utilizas esa carretera, más lúcida y despejada estará. No puede ser de otra manera. El cuerpo humano y todos sus componentes es una impresionante máquina biológica que se alimenta física y mentalmente de lo que le das. Y doy un ejemplo. Cuando analizamos a las personas y los animales, encontraremos semejanzas de comportamiento. El perro puede pasar durante días y días mordiendo un hueso descarnado. Nunca le va a poder extraer carne, pero lo tiene en la boca porque no tiene nada mejor que hacer. Con la misma semejanza, una persona puede tener durante días, semanas, quizás hasta meses en la boca un tema totalmente irrelevante para su presente y su futuro. Y aquí podemos sacar muchas conclusiones. Entre todo eso, la cultura popular de algunas personas que con gran fervor viven hablando y criticando a otras personas. Es como el perro con el hueso en la boca. Nunca le va a poder extraer nada positivo a eso. Cuando ciertos comportamientos humanos se explican de esta manera, el estudio cobra aún más sentido, pero no es lo mismo hablar filosofía psicológica y dar ejemplos filosóficos como los que estoy dando, que hacer filosofía y tener evidencia científica para respaldarlo. Por último, quiero agregar dos cosas. 1. Si por alguna razón te sientes señalado por todo lo que se ha dicho, te digo, no tienes ninguna obligación moral, mental, psicológica, legal o espiritual de ser la misma persona que fuiste ayer, incluso hace unos minutos. La puerta para auto-mejorarte, solo tú la puedes abrir, nadie más. Segundo, quiero aclarar, para un cierto grupo de personas que parecen entrar en un estado de negación total con esta clase de estudios científicos. Un estudio científico se caracteriza por utilizar la metodología científica, que es, ni más ni menos, un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente en el descubrimiento de nuevos conocimientos en las ciencias. En resumido, es un procedimiento que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis. Si un patrón se repite en múltiples ocasiones, una y otra vez, podemos hacer afirmaciones de carácter científico. La forma más pura de inteligencia en cualquier individuo con la capacidad de razonamiento es darnos cuenta que no somos ni tan inteligentes ni tan perfectos como nos gusta pensar en algunas ocasiones, pero que siempre podemos mejorar como seres humanos en todos los aspectos. Y quizás esta sea la única forma de mejorar este triste mundo sumergido en la ignorancia y la desigualdad en el que vivimos. También quiero anunciar que este es el primer video de una serie que estaré lanzando próximamente, que trata sobre la neurociencia, la psicología, un poco de metafísica y filosofía, para tratar de temas que pueden hacer crecer a algunas personas en diferentes sentidos. Esto es todo por ahora. Gracias por su tiempo.